¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en tu propia casa? Ese instinto que te dice que algo va mal, pero decides ignorarlo. Hoy te contaré una historia que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la confianza. Si alguna vez has sentido esa punzada en el pecho, quédate hasta el final. Y si esta historia te toca el alma, déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú. Ahora, comencemos. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas de lino blanco de la mansión Valderrama, situada en uno de los barrios más exclusivos de Sevilla. La propiedad, con sus tres plantas y jardines parecían sacados de un cuadro renacentista, era el símbolo perfecto del éxito. Pero como dicen por aquí, no es oro todo lo que reluce. Y Antonio Valderrama estaba a punto de descubrir cuánta verdad había en ese viejo refrán. Antonio se encontraba en su despacho del segundo piso, aparentemente concentrado en revisar unos documentos financieros. Sus manos grandes y fuertes pasaban las páginas con una calma que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. A sus 42 años, Antonio era un hombre imponente. Su piel oscura brillaba bajo la luz del escritorio, y sus ojos, profundos como pozos antiguos, observaban todo sin parecer observar nada. La gente que lo conocía superficialmente lo describía como un tipo grande, callado, probablemente solo músculo y poco cerebro. Pero quienes realmente lo conocían sabían que Antonio Valderrama era todo menos simple. Había nacido en un barrio humilde de Triana, hijo de inmigrantes que han llegado a España buscando una vida mejor. Desde pequeño, Antonio ha demostrado una habilidad extraordinaria para las matemáticas y la informática. Mientras otros niños jugaban al fútbol en las calles empedradas, él desarmaba ordenadores viejos y los volvía a montar, creando sistemas que ni siquiera sus profesores comprendían. A los 19 años había desarrollado un algoritmo de encriptación tan sofisticado que llamó la atención de los servicios de inteligencia españoles. A los 25 trabajaba para organizaciones internacionales creando sistemas de seguridad impenetrables. A los 30 era millonario. A los 35 se había retirado oficialmente, aunque su verdadero trabajo continuaba en las sombras. Pero nada de eso importaba ahora, porque en ese preciso momento, en el piso de abajo, su esposa Elena estaba haciendo algo que le rompía el corazón de una manera que ningún código podría reparar. Elena Márquez de Valderrama era, según todos los estándares convencionales, una mujer extraordinaria. Pelo rubio que caía en cascadas perfectas sobre sus hombros, ojos verdes como el mar Mediterráneo y una figura que hacía girar cabezas donde quiera que fuera. Había sido modelo antes de casarse con Antonio hace 7 años. La conoció en una gala benéfica en Madrid y quedó absolutamente cautivado. Ella le sonrió esa noche, y Antonio creyó haber encontrado su lugar en el mundo. Se casaron 6 meses después en una ceremonia que costó más que una casa en el centro de Sevilla. Los primeros años fueron buenos, o al menos Antonio creyó que lo eran. Elena disfrutaba del dinero, de los viajes, de las joyas, y Antonio disfrutaba viéndola feliz. Pero con el tiempo comenzó a notar pequeñas cosas. La forma en que ella lo miraba cuando pensaba que él no se daba cuenta. El tono condescendiente cuando le hablaba delante de sus amigas. Mi Antonio es muy bueno con las manos, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero ya sabes, no es exactamente un intelectual, es más del tipo práctico. Antonio nunca corrigió estas percepciones. Había aprendido hace mucho tiempo que ser subestimado era su mayor ventaja. Mientras la gente lo veía como un hombre simple que había tenido suerte en los negocios, él operaba en niveles que ellos ni siquiera podían imaginar. Sus inversiones eran en realidad tapaderas para su verdadero trabajo: diseñar sistemas de seguridad para gobiernos y corporaciones que necesitaban proteger secretos que podían cambiar el equilibrio mundial. Pero esta vez ser subestimado le estaba costando algo que nunca pensó perder: su matrimonio. Todo comenzó hace 3 meses. Antonio notó que Elena había cambiado. Se arreglaba más de lo habitual, incluso para quedarse en casa. Perfume nuevo, ropa interior que él nunca había visto, mensajes de texto que desaparecían de su teléfono. Y luego llegó Sergio. Sergio Ramírez se presentó como un experto en ciberseguridad que Elena había contratado para mejorar el sistema de seguridad de la casa. Era el tipo de hombre que Antonio había visto 1000 veces. Pelo engominado hacia atrás, traje caro pero de mal gusto, sonrisa de vendedor de coches usados. Hablaba con esa confianza vacía de quienes saben muy poco pero pretenden saber mucho.
Don Antonio, le dijo en su primera visita, extendiendo una mano con un reloj de imitación que brillaba demasiado. Su esposa me ha contratado para actualizar sus sistemas de seguridad. En estos tiempos, nunca se puede ser demasiado cuidadoso con la ciberseguridad, ¿verdad? Antonio estrechó su mano, sintiendo la excesiva firmeza que solo los inseguros necesitan demostrar. Por supuesto, respondió con su habitual tono tranquilo. Elena siempre piensa en todo. Lo que Sergio no sabía, lo que Elena no sabía era que Antonio había diseñado cada milímetro del sistema de seguridad de esa casa, cada cámara, cada sensor, cada línea de código. Y no solo eso, la casa entera era básicamente un organismo vivo que respondía a Antonio como una extensión de su propia mente. Podía acceder a cualquier cámara desde su teléfono, podía escuchar cualquier conversación en cualquier habitación, podía ver quién entraba, quién salía y qué hacían mientras pensaban que estaban solos. Y lo que vio rompió algo dentro de él. La primera vez fue 2 semanas después de que Sergio comenzara sus mejoras al sistema. Antonio estaba supuestamente en una reunión de negocios en Barcelona, pero en realidad estaba en un hotel a 20 minutos de casa, observando las cámaras desde su portátil. Vio cómo Elena abría la puerta para Sergio. Vio cómo ella llevaba 2 copas de vino. Vio cómo se sentaban demasiado cerca en el sofá del salón principal. Y luego vio cómo ella se inclinaba y lo besaba. Antonio cerró el portátil. Se quedó sentado en esa habitación de hotel durante horas, mirando la pared. No lloró, no gritó, solo procesó. Porque Antonio Valderrama no era un hombre que actuara por impulso. Era un hombre que pensaba, planificaba y ejecutaba con precisión quirúrgica. Durante las siguientes semanas, observó, y lo que descubrió fue mucho peor que una simple aventura. Elena y Sergio se veían 3, a veces 4 veces por semana, siempre cuando Antonio estaba supuestamente fuera, pero lo que realmente le heló la sangre fueron las conversaciones que escuchó. ¿Estás seguro de que funcionará? Preguntaba Elena mientras se arreglaba el pelo frente al espejo del dormitorio principal, el mismo dormitorio donde Antonio había dormido junto a ella durante 7 años. Cariño, confía en mí, respondía Sergio con esa arrogancia insoportable. He instalado malware en todos sus sistemas. Una vez que actives el virus desde tu teléfono, tendremos acceso completo a todas sus cuentas bancarias. Transferiremos el dinero a las cuentas offshore que preparé. Para cuando se dé cuenta, estaremos en las Maldivas tomando piña coladas. Elena se reía. ¿Y no sospechará nada? Ese, por favor. Sergio se acercaba por detrás y la abrazaba. Es un tipo grande y tonto que tuvo suerte con algunas inversiones. Probablemente ni siquiera entiende cómo funciona su propia cuenta bancaria. Para él, todo lo que pasa en un ordenador es magia, y yo soy el mago que va a hacer desaparecer su fortuna. No puedo esperar para largarme de aquí, decía Elena, y su voz estaba llena de un veneno que Antonio nunca había escuchado antes. 7 años fingiendo que me importa ese simio con traje. ¿Sabes lo que es tener que soportar sus manos sobre mí? ¿Tener que fingir que disfruto cuando me toca? Es asqueroso, pero el dinero, ay, el dinero hizo que valiera la pena cada segundo. Antonio escuchaba estas palabras a través sus auriculares sentado en su despacho, manteniendo esa expresión tranquila que había perfeccionado durante años, pero por dentro algo se estaba quebrando y reconstruyendo simultáneamente. El dolor era real, intenso, punzante, pero junto con el dolor venía algo más, una claridad fría y cristalina, una determinación férrea, una resolución. Si Elena y Sergio querían jugar a este juego, Antonio les enseñaría cómo se jugaba de verdad. Esa noche, mientras Elena fingía preocupación porque Antonio había llegado tarde de su supuesta reunión, él la besó en la frente y le dijo, «Perdona, amor, el tráfico estaba imposible». «No te preocupes, cariño», respondió ella con una sonrisa que ya no lo engañaba. «Te he guardado la cena». Antonio comió en silencio mientras Elena parloteaba sobre su día. «Sergio vino hoy», mencionó casualmente. «Dice que los sistemas están casi listos. Seremos la casa más segura de toda Sevilla». «Qué bien», respondió Antonio. «Ese Sergio parece muy competente». «Oh, lo es», dijo Elena, y Antonio no perdió el brillo en sus ojos. «Muy, muy competente». Después de la cena, Antonio se retiró a su despacho. Le dijo a Elena que tenía que revisar unos documentos, pero en realidad se sentó frente a sus múltiples monitores y comenzó a trabajar. Verás, lo que Sergio había instalado en los sistemas de Antonio no era realmente malware, o al menos no funcionaba como Sergio pensaba.
Cada línea de código que Sergio había introducido había sido detectada, analizada y redirigida por los verdaderos sistemas de Antonio. El virus, que supuestamente les daría acceso a las cuentas bancarias de Antonio, era en realidad un boomerang digital. Cada intento de infiltración estaba siendo registrado, cada conversación capturada, cada plan documentado con precisión forense. Antonio creó una carpeta en su servidor seguro. La tituló Evidencia y comenzó a compilar todo: grabaciones de audio, videos de las cámaras de seguridad, registros de mensajes de texto recuperados de los teléfonos de ambos, transferencias bancarias que mostraban cómo Sergio había estado desviando pequeñas cantidades de dinero durante meses para practicar esquemas detallados de su plan completo. Pero Antonio no iba a llamar a la policía. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. No, Antonio Valderrama tenía algo mucho más sofisticado en mente, algo que haría que Elena y Sergio desearan que hubiera llamado a las autoridades, porque hay cosas peores que la cárcel. Y Antonio iba a enseñarles exactamente qué. Mientras trabajaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Elena desde el dormitorio. ¿Vienes pronto a la cama? Antonio sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de significado. Respondió: 10 minutos. Amor. Se levantó, estiró sus músculos y miró por la ventana de su despacho hacia los jardines iluminados. Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, y en algún lugar de esta ciudad de secretos y sombras se estaba gestando una tormenta que Elena y Sergio nunca verían venir. Antonio subió las escaleras hacia el dormitorio, manteniendo esa expresión plácida que tan bien conocía. Elena estaba ya en la cama leyendo una revista de moda. Levantó la vista cuando él entró. ¿Todo bien con el trabajo?, preguntó. Todo perfecto, respondió Antonio quitándose la camisa. De hecho, creo que pronto tendremos una sorpresa muy grande. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de sorpresa? Antonio se metió en la cama y apagó la luz de su lado. Ya verás, cariño, ya verás. Y en la oscuridad de esa habitación, con su esposa traidora durmiendo a su lado, Antonio Valderrama comenzó a planificar el jaque mate más elegante de su vida. Porque si hay algo que Antonio había aprendido en sus años trabajando con sistemas de inteligencia, era esto: la venganza. Cuando se ejecuta correctamente, no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve en el momento exacto, con los ingredientes precisos y frente a la audiencia adecuada. Y Antonio sabía exactamente cuándo, cómo y delante de quién iba a servir el suyo. Al día siguiente, Antonio recibió una llamada de Sergio. Don Antonio, dijo con esa familiaridad falsa que Antonio había llegado a despreciar. Necesito hacer una última revisión del sistema este viernes. Es un viernes. Elena me dijo que usted estará en Madrid para una conferencia. ¿Es correcto? Así es, confirmó Antonio. Estaré fuera todo el fin de semana. Perfecto. Digo, excelente. Terminaré las últimas configuraciones y su sistema estará completamente a prueba de hackers. Confío en tu trabajo, Sergio. Gracias, don Antonio. No lo defraudaré. Pero lo que Sergio no sabía era que esa conferencia en Madrid era inventada. Antonio iba a estar exactamente donde quería estar, en el centro de control de su propia casa, observando cómo dos personas estúpidas y avariciosas caminaban directo hacia la trampa que él había preparado con tanto cuidado. El viernes por la noche llegó. Antonio hizo su teatro habitual: maleta empacada, despedida cariñosa a Elena, promesa de llamar cuando llegara al hotel. Condujo hasta el aeropuerto, donde efectivamente abordó un vuelo a Madrid. Pero lo que Elena no sabía era que Antonio se bajaría del avión en la última oportunidad posible, tomaría un coche que había rentado bajo un nombre falso y conduciría de vuelta a Sevilla. A las 10 de la noche, Antonio estaba estacionado en una calle oscura a 2 cuadras de su mansión, con 3 laptops abiertos en el asiento del pasajero, monitoreando cada rincón de su casa. Las cámaras le mostraban todo: Elena arreglándose frente al espejo, poniéndose ese vestido rojo que Antonio le había comprado para su aniversario. ¡Qué ironía! Sergio llegando con una botella de champán caro, probablemente comprado con el dinero que había estado robando de las cuentas de Antonio durante meses. Los vio brindar en el salón. Los vio besarse con una pasión que hizo que el estómago de Antonio se contrajera, pero mantuvo la calma. Foco, precisión, timing. Esta noche, escuchó decir a Sergio, iniciamos la transferencia final. Mañana por la mañana 43 millones de euros estarán en nuestras cuentas, y el tonto de tu marido estará en Madrid sin tener idea de que su mundo acaba de colapsar.
Elena se reía, esa risa que Antonio alguna vez encontró encantadora y ahora le sonaba como uña raspando pizarra. No puedo creer que haya sido tan fácil. 7 años de fingir y finalmente seré libre. Y rica, muy, muy rica. Brindemos, dijo Sergio, levantando su copa, por los tontos que hacen posible que los listos prosperemos. Chocaron sus copas, y Antonio, observando desde su coche a 2 cuadras de distancia, presionó un botón en su teclado. En ese instante, todas las luces de la mansión se apagaron. Las pantallas de los ordenadores que Sergio había traído se volvieron negras. El sistema de sonido de la casa cobró vida, reproduciendo un sonido que Antonio había diseñado específicamente, un latido. Un corazón que latía cada vez más rápido, llenando cada habitación de la casa con ese ritmo inquietante. Antonio escuchó sus voces a través de los micrófonos. ¿Qué coño? Sergio tratando de encender su ordenador. ¿Qué está pasando? Elena con un toque de pánico en su voz. Y entonces Antonio activó la segunda fase. Las pantallas de los 3 televisores de plasma en el salón principal se encendieron simultáneamente, bañando la habitación en una luz azulada y fantasmal. Elena y Sergio se quedaron paralizados, mirando las pantallas con una mezcla de confusión y creciente terror. Pero lo que vieron no fue un error del sistema, fue algo mucho más perturbador. En cada pantalla aparecía la misma imagen, un temporizador digital contando hacia atrás desde 60 minutos. Y debajo, una sola palabra en letras rojas que parpadeaban, Tassilu. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. El champán en su mano ya no parecía tan celebratorio. Sergio se había acercado a uno de los televisores, tocando la pantalla como si eso fuera a cambiar algo. No lo sé. Debe ser un fallo del sistema. Déjame revisar. Corrió hacia su portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Pero cada vez que intentaba acceder al sistema de casa, se encontraba con la misma pantalla negra. Una tras otra, sus contraseñas, sus códigos de acceso, todos sus supuestos hackeos le eran devueltos con un simple mensaje: acceso denegado. Esto no tiene sentido, murmuraba, el sudor comenzando a formarse en su frente. Yo instalé estos sistemas. Yo tengo todos los códigos de acceso. ¿Cómo es posible que...? El temporizador marcaba ahora 58 minutos. Desde su coche, Antonio observaba todo con la precisión de un cirujano preparándose para una operación delicada. Cada reacción, cada palabra, cada gesto de pánico estaba siendo grabado en alta definición. Pero esto era solo el preludio. El verdadero espectáculo aún estaba por comenzar. Presionó otro botón en su teclado. En la mansión, el sistema de sonido dejó de reproducir el latido del corazón. Por un momento hubo un silencio absoluto que de alguna manera era aún más inquietante que el ruido. Y entonces una voz comenzó a hablar. La voz de Antonio, pero procesada digitalmente, profunda y resonante, llenando cada rincón de la casa. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Sergio. Elena dejó caer su copa. El cristal estalló contra el suelo de mármol, salpicando champán y fragmentos brillantes. Antonio, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? Sergio miraba alrededor frenéticamente, buscando cámaras, aunque no sabía exactamente qué buscar. Sé que os preguntaréis cómo es posible, continuó la voz de Antonio, calmada, casi amable. Permitidme explicaros. Veréis, durante los últimos 3 meses he estado observándoos. Cada beso, cada mentira, cada plan patético que creísteis tan inteligente. He visto y escuchado absolutamente todo. El rostro de Elena se había puesto pálido como la cera. Se dejó caer en el sofá. Sus piernas ya no podían sostenerla. No, no es posible. Oh, pero lo es, querida esposa. La voz de Antonio sonaba ahora con un toque de ironía. ¿Recuerdas cuando me llamaste simio con traje? Esa fue particularmente memorable. O cuando le dijiste a Sergio que tener que soportar mis manos sobre ti era asqueroso. Esas palabras quedaron grabadas muy vívidamente en mi memoria y en mis servidores. Sergio había comenzado a caminar de un lado a otro, su arrogancia completamente evaporada. Escucha, Antonio, esto es un malentendido. Yo solo. ¿Solo qué, Sergio? La voz de Antonio interrumpió. ¿Solo intentabas robar 43 millones de euros de mis cuentas? ¿Solo planeabas huir a las Maldivas con mi esposa? ¿Solo instalaste malware en mi sistema pensando que yo era demasiado estúpido para darme cuenta? Un nuevo video comenzó a reproducirse en las pantallas. Era una grabación de Sergio y Elena en la cama del dormitorio principal, la semana anterior. La imagen era cristalina, el audio perfectamente claro. Los vio ambos saltar, Elena cubriéndose la boca con la mano. «¡Apágalo!», gritó Elena.
Por favor, apágalo. ¿Por qué? Preguntó la voz de Antonio. ¿Te avergüenza ahora lo que hiciste con tanto descaro entonces? Qué curioso cómo funciona la vergüenza, ¿verdad? Cuando pensabas que nadie miraba, no había problema. Pero ahora que sabes que he visto cada momento de tu traición, el vídeo se detuvo, las pantallas volvieron al temporizador. 45 minutos. Tenéis 45 minutos, continuó Antonio, antes de que algo muy interesante suceda. Y os sugiero que no intentéis salir de la casa. Las puertas están selladas, las ventanas reforzadas. Este lugar que Elena tanto amaba por su lujo y su exclusividad se ha convertido en vuestra jaula personal, una jaula de oro, podríamos decir. Sergio corrió hacia la puerta principal, tirando de la manilla con desesperación. No se movía ni un milímetro. Corrió hacia las ventanas del salón, golpeándolas con los puños. Pero Antonio había instalado cristales de seguridad de grado militar. Podrías dispararles con una pistola y apenas se rayarían. Déjanos salir, gritó Sergio hacia el techo, hacia las cámaras que sabía que debían estar ahí, aunque no pudiera verlas. Esto es ilegal, es secuestro. Llamaré a la policía. Adelante, respondió la voz de Antonio, aunque temo que tus teléfonos no tendrán señal. Verás, esta casa tiene un sistema de bloqueo de frecuencias bastante sofisticado. Puede bloquear todas las comunicaciones en un radio de 50 metros. Muy útil para cuando necesitas privacidad. Elena se había levantado del sofá y caminaba hacia donde Sergio seguía golpeando inútilmente la puerta. Antonio, por favor, podemos hablar de esto. Fue un error. Yo te amo. Lo sabes. Todo esto fue idea de Sergio. Él me manipuló, me convenció de... Qué rápido se cambia de bando cuando las cosas se ponen difíciles, ¿eh, Elena? La voz de Antonio sonaba ahora más dura. Pero no te preocupes. Tengo grabaciones suficientes donde quedas muy claro que esta fue tanto tu idea como la de él. De hecho, en algunas conversaciones pareces aún más entusiasta con el plan que el propio Sergio. Sergio se giró hacia Elena con una mirada de furia. ¿Ves lo que has hecho? Te dije que este plan era demasiado arriesgado. Te dije que necesitábamos más tiempo. ¿Ahora me echas la culpa a mí? Elena le devolvió la mirada con igual intensidad. ¿Fuiste tú quien dijo que Antonio era demasiado tonto para darse cuenta? Tú quien dijo que tus sistemas eran infalibles. Antonio observaba desde su coche, casi sonriendo. Ya estaban volviéndose el uno contra el otro. Perfecto. El miedo y la culpa tenían una manera maravillosa de desintegrar incluso las alianzas más sólidas. Y la alianza de estos dos nunca había sido sólida, había sido construida sobre arena, codicia y desprecio. Dejad de pelear, ordenó la voz de Antonio. Os estáis perdiendo el mejor parte del espectáculo. Mirad las pantallas. Las imágenes en los televisores cambiaron nuevamente. Ahora mostraban una transmisión en vivo de lo que parecía ser una sala de conferencias elegante. Antonio había alquilado el salón de eventos del Hotel Alfonso XIII, uno de los lugares más prestigiosos de Sevilla. Y en esa sala, sentadas en sillas organizadas en filas perfectas, había personas. Muchas personas. Elena reconoció algunos rostros y su sangre se heló. Allí estaba Carmen Jiménez, la presidenta del club de tenis donde Elena pasaba las tardes alardeando de su vida perfecta. Estaba Miguel Santander, el socio comercial de Antonio, uno de los empresarios más respetados de Andalucía. Estaba la madre de Elena, doña Patricia, con su característico collar de perlas y expresión de perpetua desaprobación. Estaban los amigos de la pareja, gente con la que cenaban cada mes en restaurantes caros. Estaban vecinos, conocidos, contactos sociales. ¿Qué? ¿Qué es esto? Elena apenas podía formar las palabras. Esto, querida, respondió Antonio, es lo que yo llamo justicia social. He invitado a todos aquellos a quienes tanto te gustaba impresionar, a todos aquellos delante de los cuales me humillabas sutilmente mientras sonreías, a presenciar la verdad. En exactamente. El temporizador ahora marcaba 40 minutos. 40 minutos. Estas mismas pantallas que veis en el salón se activarán en esa sala, y vuestra pequeña obra de teatro doméstico será transmitida en vivo. No, susurró Elena. No puedes hacer esto. ¿No puedo? La voz de Antonio sonaba genuinamente curiosa. Elena, tú me traicionaste en mi propia casa, en mi propia cama. Planeaste robarme todo lo que construí. Me llamaste simio, mueble, estúpido. ¿Y me dices que no puedo mostrar la verdad? Qué interesante concepto de justicia tienes. Sergio había vuelto a su portátil, escribiendo código frenéticamente. Tiene que haber una manera de anular esto. Tiene que haber una puerta trasera en el sistema.
Antonio lo observaba a través de las cámaras y casi sentía lástima. Casi. Sergio, Sergio, dijo la voz. ¿De verdad creíste que podrías hackear sistemas que yo diseñé? Déjame explicarte quién soy realmente, ya que parece que ambos habéis estado operando bajo información muy incorrecta. Las pantallas cambiaron una vez más. Ahora mostraban documentos, certificados, fotografías. Mi nombre completo es Antonio Valderrama Quispe. Nací en Triana, sí, pero lo que no sabéis es que a los 23 años desarrollé el algoritmo de encriptación EBI-9, que actualmente usan 18 gobiernos en todo el mundo para proteger sus comunicaciones más sensibles. A los 27 trabajé con el Centro Nacional de Inteligencia diseñando sistemas de ciberseguridad que protegen infraestructuras críticas españolas. A los 30 me retiré porque había ganado suficiente dinero para vivir 100 vidas. Pero nunca dejé de trabajar, simplemente comencé a trabajar en las sombras. Las imágenes mostraban ahora a Antonio en conferencias internacionales, su foto junto a ministros de defensa, artículos académicos con su nombre. Elena lo miraba todo con ojos desorbitados. Este no era el hombre que ella había conocido, o más bien, este era el hombre real que ella nunca se había molestado en conocer. Tú, la voz de Elena se quebró. Tú nunca me dijiste. Nunca preguntaste, respondió Antonio simplemente. Asumiste que era un hombre simple porque eso era lo que querías ver, porque te convenía, porque un hombre simple con mucho dinero era más fácil de manipular que un hombre inteligente con recursos. Pero cometiste un error fatal, Elena. Confundiste mi silencio con estupidez. Confundiste mi calma con debilidad. Y confundiste tu propia astucia con inteligencia. El temporizador marcaba 30 minutos. En la sala del Hotel Alfonso XIII, los invitados comenzaban a inquietarse. Les habían dicho que Antonio Valderrama tenía un anuncio importante que hacer. Algunos especulaban que iba a revelar un nuevo proyecto empresarial. Otros pensaban que tal vez iba a entrar en política. La madre de Elena le ha dicho a sus amigas que probablemente Antonio iba a anunciar que Elena estaba embarazada finalmente. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que realmente estaba a punto de presenciar. De vuelta en la mansión, Sergio había dejado de intentar hackear el sistema. Estaba sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. Estamos jodidos, murmuraba una y otra vez, completamente jodidos. Elena se paseaba de un lado a otro, sus tacones altos repiqueteando contra el mármol. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación, algo. Antonio, gritó hacia el techo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Lo que sea, lo haré. Pero no nos hagas esto, por favor. Piensa en mi familia, en mi madre. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Tu madre? La voz de Antonio sonaba casi divertida. Ah, sí, doña Patricia. La mujer que me dijo en nuestra boda que yo era una elección interesante para su hija. La mujer que siempre me miró como si fuera un mono al que habían puesto un traje. La mujer que le decía a Elena, pensando que yo no podía escuchar, que al menos yo tenía dinero para compensar todo lo demás. Sí, definitivamente estoy pensando en tu madre. Elena se derrumbó, cayendo de rodillas sobre el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arrastrando su maquillaje perfectamente aplicado. Lo siento, sollozaba. Lo siento mucho. Fui una estúpida, fui cruel. Pero por favor, no destruyas mi vida de esta manera. ¿Destruir tu vida? Antonio dejó escapar una risa amarga. Elena, tú destruiste tu propia vida el momento en que decidiste que la traición era preferible a la honestidad. Yo solo estoy mostrando las consecuencias de tus acciones. 20 minutos en el temporizador. Sergio se había levantado y ahora caminaba hacia el centro del salón, mirando directamente a una de las cámaras ocultas que finalmente había logrado localizar. Antonio, sé que estás ahí. Sé que puedes verme. Yo acepto toda la responsabilidad. Esto fue mi idea. Manipulé a Elena. Ella no tiene la culpa. Déjala ir y haz conmigo lo que quieras. Antonio, observando esta patética muestra de nobleza tardía, negó con la cabeza. Noble de tu parte, Sergio, pero ambos sabemos que es mentira. He escuchado las grabaciones, he visto los mensajes. Elena fue tan autora de este plan como tú. De hecho, en algunos aspectos fue aún más entusiasta. ¿Recuerdas cuando le dijiste que tal vez deberías esperar otro año antes de ejecutar el plan? Y ella respondió que no podía soportar fingir un día más. Yo lo recuerdo, perfectamente. La pantalla mostró exactamente ese intercambio de mensajes con fechas y horas. Sergio cerró los ojos. No había escape, no había salida.
Todo había sido registrado, archivado, preservado en perfecta claridad digital. ¿Qué pasará después de los 40 minutos?, preguntó Elena con voz pequeña. ¿Nos matarás? ¿Matarte? Antonio sonaba genuinamente sorprendido. No soy un asesino. Soy algo mucho peor para gente como vosotros. Soy alguien que cree en la verdad. Y la verdad, como estáis a punto de descubrir, puede ser mucho más destructiva que cualquier violencia física. 15 minutos. En el Hotel Alfonso XIII, un empleado había colocado una pantalla gigante en la parte delantera de la sala. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos revisaban sus teléfonos, otros charlaban sobre negocios. Doña Patricia se había asegurado de sentarse en la primera fila, lista para disfrutar lo que asumía sería otro momento de gloria para su hija. De vuelta en la mansión, Elena había dejado de llorar. Ahora solo estaba sentada en el sofá, mirando fijamente el temporizador. Toda su vida, toda su cuidadosamente construida imagen pública, estaba a punto de desmoronarse, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sergio intentaba una última vez negociar. Antonio, piénsalo bien. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Nos destruirás, sí, pero también te destruirás a ti mismo. La gente sabrá que fuiste engañado, que tu esposa prefirió a otro hombre. ¿De verdad quieres esa humillación pública? Hubo un momento de silencio, y luego Antonio habló y por primera vez su voz sonaba completamente personal, sin procesamiento digital, cargada de emoción real. Sergio, lo que tú llamas humillación, yo lo llamo liberación. Sí, la gente sabrá que fui traicionado, pero también sabrán la verdad completa. Sabrán quién soy realmente, sabrán de lo que soy capaz, y sabrán sin ninguna duda que nadie, absolutamente nadie, me subestima 2 veces. 10 minutos. Las luces de la mansión comenzaron a parpadear. El sistema de sonido empezó a reproducir música, una pieza clásica de guitarra flamenca que Antonio había escuchado de niño en las calles de Triana. Era hermosa y melancólica, un recordatorio de dónde había venido y todo lo que había logrado. Elena cerró los ojos, escuchando la música. Por un momento recordó su boda con Antonio. Recordó cómo él la había mirado ese día, con ojos llenos de amor y admiración. Recordó su primer beso, su primer baile, sus primeras palabras de amor. ¿Cuándo exactamente se había torcido todo? ¿Cuándo había comenzado a ver a su esposo como un obstáculo en lugar de un compañero? ¿Cuándo la codicia había reemplazado al amor? Pero era demasiado tarde para arrepentimientos ahora. 5 minutos. En el hotel, las luces de la sala se atenuaron. La pantalla gigante cobró vida. Un mensaje apareció. Transmisión en directo desde la residencia Valderrama. Lo que están a punto de presenciar es la verdad sin filtros. Los invitamos a observar con mente abierta y corazón honesto. Los murmullos se intensificaron. ¿Qué significaba esto? 3 minutos. Elena se puso de pie, alisándose el vestido en un gesto automático de vanidad, incluso en este momento de crisis absoluta. Sergio se había acercado a ella y por un momento se tomaron de la mano, unidos en su perdición compartida. 1 minuto. El temporizador llegó a 0 y entonces todo cambió. Pero las imágenes no mentían y había más por venir. Sin embargo, continuó Antonio, su voz ahora más dura, la infidelidad es solo el comienzo de esta historia. Veréis, Elena y Sergio no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando algo mucho más ambicioso. Las pantallas ahora mostraban mensajes de texto recuperados, grabaciones de audio de conversaciones. La voz de Elena llenó la sala. No puedo esperar para largarme de aquí. 7 años fingiendo que me importa ese simio con traje. ¿Sabes lo que es tener que soportar sus manos sobre mí? El silencio en la sala del hotel era absoluto. Algunas personas tenían las bocas abiertas. Otras miraban a doña Patricia con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. Carmen Jiménez, la presidenta del club de tenis, había palidecido. Ella recordaba perfectamente todas las veces que Elena había presumido sobre su perfecto matrimonio. En la mansión, Elena había comenzado a sollozar de nuevo, pero esta vez con una desesperación más profunda. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de alguien que ve su mundo entero colapsando y no puede hacer nada para detenerlo. Planearon robarme 43 millones de euros, dijo Antonio, dejando que esa cifra resonara en la sala. Sergio instaló lo que él creía que era malware en mis sistemas. Lo que no sabía es que cada línea de código que introducía era detectada, analizada y redirigida. Mientras él pensaba que estaba construyendo una puerta trasera para acceder a mis cuentas, yo estaba construyendo un expediente completo de evidencia.
Las pantallas mostraron ahora diagramas técnicos, transferencias bancarias preliminares que Sergio había hecho como pruebas, planes detallados escritos en los propios documentos de Sergio. Todo meticulosamente preservado y presentado con la precisión de un caso judicial. Miguel Santander, el socio comercial de Antonio, se había levantado de su asiento. Su rostro mostraba una mezcla de furia e incredulidad. Él había conocido a Sergio brevemente en una cena. Había parecido un joven agradable, profesional. Pero esto era monstruoso. Ahora, dijo Antonio, quiero que todos entendáis algo importante. No os he reunido aquí para buscar vuestra compasión. No necesito que sintáis lástima por mí. Os he reunido aquí porque durante años muchos de vosotros, incluyendo la familia de mi propia esposa, me habéis mirado como si fuera menos, como si mi inteligencia, mi capacidad, mi valor como ser humano fueran cuestionables porque no hablo mucho, porque soy callado, porque vengo de Triana y mi piel es más oscura que la vuestra. Estas palabras cayeron como bombas en la sala. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos, porque sabían, en lo profundo, que Antonio tenía razón. ¿Cuántas veces habían hecho bromas sutiles sobre él? ¿Cuántas veces habían asumido que Elena era la inteligente de la pareja? Permitidme educaros, Antonio sonrió, pero no era una sonrisa amable. Las pantallas ahora mostraban su currículo real, sus credenciales, fotografías de él con jefes de Estado, artículos académicos que había publicado en revistas científicas de prestigio mundial. Mi nombre es conocido en círculos que ninguno de vosotros podríais acceder, incluso si lo intentarais. He diseñado sistemas que protegen naciones enteras. He rechazado ofertas de trabajo que harían que mis actuales 43 millones parecieran calderilla. La transformación en la percepción de la sala era palpable. De repente, este hombre al que muchos habían considerado un afortunado empresario se revelaba como un genio tecnológico de talla mundial. La disonancia cognitiva era casi dolorosa de observar. Pero elegí una vida tranquila, continuó Antonio. Elegí el amor sobre la fama, elegí la paz sobre el reconocimiento, y creí ingenuamente que mi esposa me amaba por quien era, no por lo que tenía. En la mansión, Elena había levantado la vista hacia las cámaras. Antonio, dijo con voz quebrada, si puedes oírme, lo siento. De verdad lo siento. Fui una tonta, fui cruel, fui monstruosa. Pero por favor, para esto, ya has demostrado tu punto, por favor. Antonio la escuchó a través de sus auriculares. Por un momento sintió algo. No era compasión exactamente, pero sí una cierta tristeza por lo que podría haber sido. Luego recordó las palabras de ella. Simio con traje, asqueroso, no puedo soportar que me toque. Y la tristeza se evaporó. Elena me pide que pare, dijo Antonio a la audiencia del hotel. Pero yo pregunto, ¿habría parado ella si su plan hubiera funcionado? ¿Habría mostrado misericordia cuando me dejara sin un céntimo, destruido y humillado? No lo creo. De hecho, tengo grabaciones de ella y Sergio discutiendo exactamente eso, riéndose de cómo yo ni siquiera sabría que me golpeó. Reprodujo uno de esos clips. La risa de Elena y Sergio llenó tanto la sala del hotel como la mansión. Era una risa cruel, despiadada, la risa de personas que disfrutan la idea de destruir a alguien. Doña Patricia se había levantado, tambaleándose ligeramente. Una amiga tuvo que sostenerla. Mi hija, murmuraba. Mi pequeña Elena, ¿qué has hecho? Ahora, dijo Antonio, llegamos a la parte final de esta velada. Tengo en mi poder suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra ambos. Intento de robo, fraude informático, conspiración. La lista es larga. Podría hacerlo. Podría verlos ir a prisión durante años. Elena y Sergio intercambiaron miradas de pánico renovado. ¿Iba a llamar a la policía? Después de todo esto, ¿también enfrentarían cargos criminales? Pero no lo haré, continuó Antonio. ¿Sabéis por qué? Porque la prisión sería demasiado fácil. En prisión tendríais rutina, estructura, una excusa para vuestro fracaso. No, lo que voy a hacer es mucho más efectivo. Hizo una pausa dejando que la anticipación se acumulara. A partir de este momento, Elena, estás desheredada. Nuestro matrimonio terminará en divorcio y, gracias al acuerdo prenupcial que firmaste tan despreocupadamente hace 7 años, no recibirás ni un euro. Tu madre, doña Patricia, quien también se benefició generosamente de mi estupidez estos años, también verá ese flujo de fondos completamente cortado. Doña Patricia se dejó caer de nuevo en su asiento, el horror dibujándose en su rostro, la casa en Marbella que Antonio había comprado para la familia, el coche que conducía, la membresía del club de campo, todo.
todo desaparecería. En cuanto a ti, Sergio, Antonio ahora miraba directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella al hombre temblando en su mansión. He enviado un informe completo de tus actividades a cada empresa de ciberseguridad en España y a muchas en toda Europa. Tu nombre está ahora en una lista negra. Nunca, y quiero decir nunca, volverás a trabajar en este campo. Cada vez que alguien haga una búsqueda de antecedentes sobre ti, encontrará esta historia, encontrará lo que intentaste hacer, y las puertas se cerrarán en tu cara. Sergio se había derrumbado completamente. Estaba en el suelo, la cabeza entre las manos, sollozando. Su carrera, su futuro, todo lo que había construido con mentiras y falsa confianza, destruido en una sola noche. Pero esperad, dijo Antonio, y ahora sí sonreía. Aún hay más. Veréis, esos 43 millones que querían robar no son todo lo que tengo, ni siquiera son una fracción. Los mantenía en esas cuentas específicamente como, llamémoslo, un test de integridad. Quería ver si Elena realmente me amaba o si solo amaba el dinero. Ahora tengo mi respuesta. Las pantallas mostraron estados de cuenta de múltiples bancos internacionales. Las cifras eran asombrosas: cuentas en Suiza, inversiones en Asia, propiedades alrededor del mundo. Antonio Valderrama no era simplemente rico, era obscenamente rico, y había mantenido la mayor parte oculta, incluso de su propia esposa. Todo esto, dijo Antonio haciendo un gesto hacia las cifras, lo gané yo solo, con mi mente, con mi trabajo, con mi talento, y ahora usaré estos recursos para algo mucho mejor que mantener a una esposa infiel y su familia codiciosa. Presionó otro botón. Las pantallas ahora mostraban planos arquitectónicos, documentos legales. He adquirido un edificio en el centro de Triana, mi barrio natal. Lo convertiré en un centro de formación tecnológica gratuito para jóvenes de familias humildes, niños como yo, que tienen el talento pero no los recursos. Les daré la oportunidad que yo tuve, y lo nombraré en honor a mis padres, que me enseñaron que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o su linaje, sino en su carácter y su trabajo. En la sala del hotel, algunos comenzaron a aplaudir. Era tenue al principio, pero creció, porque a pesar del drama, a pesar de la exposición brutal, había algo profundamente satisfactorio en ver a un hombre bueno reclamar su dignidad. Elena, dijo Antonio, su tono ahora más suave, pero no menos firme, en algún momento te amé, profundamente. Habrías hecho cualquier cosa por ti, pero me enseñaste una lección valiosa: que el amor sin respeto es veneno, que la belleza sin bondad es vacía, y que el matrimonio basado en mentiras no es matrimonio en absoluto. Elena lloraba ahora sin control, su maquillaje completamente arruinado, su vestido rojo arrugado. Toda su cuidada perfección había desaparecido, dejando solo a una mujer rota que finalmente entendía lo que había perdido. Las puertas de la casa se abrirán en exactamente 5 minutos, dijo Antonio. Os sugiero que recojáis vuestras cosas y os vayáis. Mañana los abogados se pondrán en contacto. Y Elena, por si acaso estás pensando en ir a los medios con alguna versión distorsionada de esta historia, recuerda que tengo grabaciones de todo, cada palabra, cada acción. Si intentas pintarte como víctima, simplemente publicaré las versiones sin editar. ¿Entendido? Elena asintió débilmente hacia las cámaras, derrotada completamente. En cuanto a todos vosotros, Antonio ahora se dirigía a la audiencia del hotel. Gracias por vuestro tiempo esta noche. Algunos de vosotros fuisteis amables conmigo durante estos años. A vosotros os guardo gratitud. Otros, bueno, ahora sabéis que juzgar un libro por su portada puede ser un error costoso. Las pantallas comenzaron a fundirse a negro, pero antes de que desaparecieran completamente, Antonio dijo una última cosa. Y para aquellos que se preguntan qué significa Tasilú, es una palabra en quechua, el idioma de mis abuelos. Significa está siendo observado. Siempre estuve observando, siempre estuve consciente y siempre estuve 10 pasos adelante. Las pantallas se apagaron. Las luces de la sala del hotel se encendieron completamente. Por un momento nadie se movió. Luego, lentamente, las personas comenzaron a levantarse, a hablar entre ellas en voces bajas y urgentes. Algunos miraban sus teléfonos descubriendo que las señales habían vuelto. Otros simplemente se quedaban sentados, procesando lo que acababan de presenciar. Doña Patricia fue rodeada inmediatamente por un grupo de mujeres, algunas ofreciendo consuelo, otras claramente disfrutando su humillación. Carmen Jiménez ya estaba en su teléfono, sin duda difundiendo la noticia a aquellos que no habían estado presentes. En la mansión Valderrama, las puertas se desbloquearon con un suave clic.
Elena y Sergio se miraron. No había palabras. ¿Qué se podía decir después de algo así? Se levantaron en silencio, como zombies, y caminaron hacia la salida. Cuando Elena abrió la puerta principal, encontró sus maletas ya empacadas en el porche. Antonio había pensado en todo, literalmente en todo. Tomó una, Sergio tomó la otra, y caminaron hacia el coche de Sergio estacionado en la calle. Ni siquiera se miraron el uno al otro mientras él arrancaba el motor. Su alianza, construida sobre traición y codicia, había colapsado tan completamente como sus vidas. Sergio la llevó a un hotel barato en las afueras de la ciudad, le entregó algo de efectivo y se fue sin decir adiós. Elena se quedó sola en una habitación que olía a humedad y productos de limpieza baratos, tan diferente de la lujosa mansión que había sido su hogar. Se miró en el espejo del baño. Sus ojos estaban hinchados, su rostro manchado. Pero era más que eso. Por primera vez en años, tal vez en su vida, Elena se vio a sí misma con verdadera claridad. Y lo que vio no le gustó. Mientras tanto, Antonio conducía de vuelta a Sevilla desde su escondite. Había rentado un apartamento temporal donde se quedaría mientras la mansión era limpiada y renovada. Eventualmente la vendería. Demasiados malos recuerdos ahora. Mientras conducía por las calles nocturnas de su ciudad natal, Antonio sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era felicidad exactamente. El dolor de la traición todavía estaba ahí, probablemente estaría ahí por mucho tiempo. Pero junto con el dolor había algo más: libertad, claridad, claridad, propósito renovado. Había expuesto la verdad, había reclamado su dignidad y había convertido su dolor en algo constructivo, algo que ayudaría a otros. El centro de formación en Triana no era solo venganza contra Elena, era un legado, un puente entre el niño que había sido y el hombre en que se había convertido. Su teléfono sonó. Era Miguel Santander, su socio comercial. Antonio, dijo Miguel sin preámbulos. Acabo de salir del hotel. Necesito decirte algo. Dime. Debería haberte defendido más durante estos años. Debería haber corregido a la gente cuando te subestimaban. Pero no lo hice. Y lo siento. Lo que hiciste esta noche fue brutal, sí, pero también fue justo. Y quiero que sepas que tienes mi apoyo total. Si necesitas cualquier cosa en absoluto, solo tienes que pedirlo. Antonio sintió un nudo en la garganta. Gracias, Miguel. Eso significa más de lo que crees. Y Antonio, ese centro de formación que mencionaste, cuenta conmigo como inversionista. Es un proyecto hermoso. Después de colgar, Antonio sonrió. Una sonrisa real esta vez, no la máscara que había usado durante tanto tiempo. Sí, había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso: la verdad, su dignidad y un propósito renovado. 3 meses después, Antonio estaba de pie frente al edificio recién renovado en Triana. El letrero sobre la puerta decía Centro Tecnológico Valderrama Quispe, donde el talento encuentra oportunidad. Dentro, 30 ordenadores de última generación esperaban a los primeros estudiantes. Las clases comenzarían la próxima semana. La historia de Antonio y Elena se había convertido en leyenda en Sevilla. Algunos lo criticaban por la brutalidad de su exposición pública, otros lo defendían, argumentando que la justicia a veces requiere medidas extremas, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: nadie volvería a subestimar a Antonio Valderrama. Elena había desaparecido de la escena social sevillana. Algunos rumores decían que se había mudado a Madrid, viviendo con una prima lejana, trabajando en una tienda de ropa. Otros decían que había ido más lejos, tal vez al extranjero. Doña Patricia había vendido su casa en Marbella, comprando algo mucho más modesto, y rara vez salía ya. Sergio fue visto trabajando como técnico de reparación de ordenadores en una pequeña tienda en un barrio marginal. Su sueño de ser un magnate de la ciberseguridad había muerto esa noche en la mansión Valderrama, pero para Antonio la vida continuaba, mejor incluso. Había conocido a una profesora del barrio, María, que trabajaba con niños desfavorecidos. Era inteligente, amable y lo miraba con respeto genuino, no por su dinero, sino por quién era como persona. Estaban tomando las cosas con calma, pero Antonio sentía algo real floreciendo allí, algo basado en honestidad mutua. Una noche, mientras Antonio cerraba el centro después de una larga sesión de enseñanza, un joven se le acercó. Tenía quizás 17 años, delgado, con ropa gastada pero limpia. Señor Valderrama, dijo tímidamente, quería agradecerle. Nunca pensé que tendría la oportunidad de aprender programación avanzada. Mi familia no podemos pagar escuelas caras, pero usted nos ha dado una oportunidad. Antonio puso una mano en el hombro del joven.
¿Cómo te llamas? Carlos, señor. Carlos, déjame decirte algo. Hace muchos años yo era como tú, sin recursos, pero con sueños. Alguien me dio una oportunidad y cambió mi vida. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. Estudia duro, aprende todo lo que puedas. Y algún día, cuando tengas éxito, ayuda a otro como yo te estoy ayudando a ti. Así es como construimos un mundo mejor. Carlos asintió con lágrimas en los ojos. Se lo prometo, señor, lo prometo. Mientras Antonio caminaba a casa esa noche, reflexionó sobre todo lo que había pasado. La traición de Elena le había dolido profundamente, casi lo había destruido, pero en lugar de dejar que lo amargara, había elegido convertir ese dolor en algo positivo. Había elegido la justicia sobre la venganza ciega. Había elegido construir en lugar de solo destruir. Y al final, ¿no era esa la verdadera victoria? No solo exponer a quienes lo habían traicionado, sino demostrar que él era exactamente quien siempre había sido, un hombre de inteligencia, integridad y sí, también de misericordia, porque podría haber destruido a Elena y Sergio completamente, enviarlos a prisión, arruinarlos sin posibilidad de recuperación. Pero les había dado algo, la oportunidad de vivir con las consecuencias de sus acciones, de aprender, de quizás algún día, convertirse en mejores personas. Antonio Valderrama había demostrado que ser subestimado puede ser el arma más poderosa de todas, que la verdadera inteligencia no necesita alardear, y que a veces la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino tu propia transformación en algo más grande de lo que jamás imaginaron. En las noches tranquilas de Sevilla, cuando el viento soplaba desde el Guadalquivir y las estrellas brillaban sobre los tejados de Triana, Antonio se sentaba en su balcón y sonreía. Había pasado por el fuego y había emergido no consumido, sino forjado, más fuerte, más sabio, más él mismo que nunca. Y en algún lugar de esa ciudad de secretos y segundas oportunidades, dos personas vivían con el peso de sus acciones, recordando cada día al hombre que subestimaron. Al hombre que les enseñó que en el juego de la inteligencia y el engaño siempre habrá alguien más inteligente, siempre habrá alguien observando, siempre habrá alguien que recuerda. Tassilo. Fin.